Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica. Pero comencemos a desmitificar las cosas. Muchas veces se nos acercan los propietarios de los vehículos o los conductores a decirnos que el carro tiene consumo de combustible elevado. Ese consumo de combustible elevado es porque realmente todos los sensores influyen dentro del sistema de inyección. Todos los sensores en el motor influyen en el sistema de inyección, eso ténganlo claro, señores. El ST, por ejemplo, el sensor de temperatura del refrigerante, ustedes han visto que cuando la temperatura se aumenta, el SM puede tomar una acción de reducir la potencia del motor, reduce la entrega de combustible. Más o menos cuando la temperatura se sobrepasa los límites, por cada grado de temperatura, él puede reducir un 6% de potencia del motor. Y si aún así la temperatura sigue incrementando a valores críticos, el motor podría hasta apagarse si está configurado así en el SM, para protección por apagado del motor por exceso de temperatura, ¿no? Entonces miren que el sensor de temperatura me puede apagar el motor. O sea, de pronto es una manera directa de verlo, cómo me afecta el tema de la inyección. Pero no es solo eso. El motor va a tener diferentes desempeños. Por lo menos el comportamiento de un motor frío no va a ser igual al comportamiento de un motor caliente. Así que lo que va a hacer el SM es tomar ese valor de temperatura y dar una orden diferente a los inyectores. Dependiendo si el motor está muy frío y lo quiero calentar, yo puedo tener sobreinyección o puedo tener inyección el motor disparejo para calentarlo más rápido. O al contrario, como decíamos ahorita, si el motor está muy caliente, yo podría cortar la inyección para de esa manera ayudar o contribuir a que la temperatura del motor descienda un poco. Entonces tenemos el sensor de temperatura del refrigerante motor, el ST. Tenemos también otro de temperatura que es el IAT, que sería Intake Air Temperature, temperatura de entrada del aire. Tenemos el EOT, Engine Oil Temperature, temperatura de aceite motor. Y tenemos el FTS, Fuel Temperature Sensor, o sensor de temperatura de combustible. Es muy normal que encontremos motores con estos sensores desconectados, con estos sensores dañados, y para el propietario del equipo no sea importante, o para el mecánico que en su momento diagnosticó y trabajó no sea importante, no sea relevante. Pero esto es un gran error. Esto es un gran error debido a que todos los sensores, como les decía ahorita, influyen en la inyección. Por ejemplo, el sensor IAT determina la temperatura del aire de entrada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la altitud a la que nos encontremos, no sea lo mismo estar trabajando el motor a nivel del mar que estar quizás en el Alto La Paz a 4100 metros sobre el nivel del mar. Así que la temperatura de entrada de aire me va a ayudar o le va a ayudar al SM a calcular la densidad de ese aire. De pronto más adelante lo vamos a explicar un poco más claro para que lo entiendan. Pero ese sensor de temperatura me va a ayudar a corregir la cantidad de aire exacta que está entrando al motor. Eso lo va a hacer obviamente junto al MAP, que es el sensor de presión del múltiple de admisión, ¿sí? Es el que me va a decir qué presión de aire está entrando al motor, pero va a haber una corrección por densidad del aire, que esa se va a tener en cuenta con base al sensor IAT. Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, evolución tecnológica de la mecánica.